Gestión presenta. Diputados amanecen con noticias importantes. En un tiempo récord y sin mayor discusión, aprueban controversiales modificaciones al Código Penal. Un comentario, el jefe de bloque es nuestro portavoz. Con mucho gusto. Sí, ahí va nuestro jefe de Hablamos de las reformas para financiamiento electoral. Diputados discuten por estas reformas en el caso del delito de financiamiento electoral ilícito. Mi voto ha sido en contra de toda esta acción de impunidad que están haciendo la mayor parte de diputados. Porque ya estoy cansada de las acusaciones de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra. Y en medio de escándalos, los diputados razonan su voto para la aprobación de las modificaciones al Código Penal. Miren, lo que hay es aquí una interpretación política y tienen derecho. Y el que esté en desacuerdo con esta normativa, pues que la lea, que vea si hay alguna ilegalidad y que acuda donde corresponde. Diputados reaccionan por aprobación de la reforma al Código Penal en materia de financiamiento electoral ilícito. Y la Contraloría da el plazo al presidente Morales para presentar sus pruebas de descargo o devuelva los 450,000 quetzales al Ministerio de la Defensa. Hablamos también de noticias internacionales. 6 ancianos murieron en Florida por la falta de electricidad provocadas por el huracán Irma. En Cuba, la electricidad, el agua y la educación son los 3 pilares prioritarios del gobierno, luego del paso del huracán Irma. Hablamos del ámbito deportivo. Luego de no fichar en ningún equipo internacional, Marco Papa volverá a jugar en un equipo guatemalteco. Y a nivel internacional hablamos del Real Madrid, que comenzaba ya con victoria la defensa del título ante el Apoel de Chipriota. Y también hablamos del mundo del espectáculo. Criss Angel muestra molestia hacia Belinda. Ya en las redes sociales se vuelve polémica entre dimes y diretes. Hoy hablamos del Congreso, donde se recetan algunas reformas. Tenemos todos los detalles. Y en la nota curiosa de esta mañana, vea entonces cómo se pone a salvo el profesor de una escuela de China logra salvar la muerte segura de un estudiante con depresión a punto de lanzarse de un edificio. Más adelante les tenemos estas impactantes imágenes. Buenos días. Esto es Viva la Noticia. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de jueves 14 de septiembre. Estamos nosotros iniciando esta jornada de información nacional e internacional y le damos la más cordial bienvenida con el gusto a que nos acompañe todas las mañanas. Lorraine, buenos días. Buenos días, Crista. Hay mucho que hablar con respecto a la coyuntura nacional, por supuesto, y la aprobación de las reformas que se daba ayer en el Congreso. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes y les damos la más cordial bienvenida a Viva la Noticia. Los guatemaltecos amanecemos lamentablemente con una noticia sobre los 107 diputados que votan a favor de la impunidad. Y con toda esta información nosotros, por supuesto, estaremos dándole cobertura especial a este tema, iniciando, por supuesto, con varias noticias sobre este, en general, tema importante. El reintegro salarial. Vamos a empezar entonces con la información y ponemos allí en pantalla sobre este plazo que le dan al presidente por el sobresueldo. El mandatario Jimmy Morales, que debe devolver los 450,000 otorgados por el Ministerio de la Defensa a través del bono de la responsabilidad, es lo que notificaba la Contraloría General de las Cuentas a la Secretaría Privada de la Presidencia. La Contraloría argumenta que un subalterno no puede beneficiar a su jefe. Carlos Mencos, jefe de la Contraloría, indicó que se notificó un informe provisional de cargos para que Morales devuelva estos fondos. Es provisional. Jimmy Morales tiene 2 opciones. Una es contestar y presentar sus argumentos y la otra es devolver los recursos otorgados, es lo que explicaba Mencos. El Contralor indicó que no se le notificó al Ministerio de la Defensa que debe suspender el pago debido a que la Contraloría no tiene la potestad de declarar lesivo o nulo un acuerdo ministerial o gubernativo.
Lo que decía, lo que estamos haciendo es una acción y si se produce el reintegro, automáticamente se debe suspender el pago. Nosotros no tenemos ninguna capacidad legal de declarar lesivo o nulo este acuerdo y lo que estamos haciendo es el debido proceso. No se puede acelerar el paso porque debemos hacer el trabajo responsable, es lo que dice Carlos Mencos, el jefe de la Contraloría. Y precisamente esta no cuenta con la información sobre el alcance del acuerdo ministerial porque desconocen la nómina del ejército. Expertos consideran que Morales debe devolver el dinero al señalar que el renglón presupuestario es para la nómina permanente o presupuestada y él no forma parte de la planilla del Ministerio de la Defensa. Este renglón 015 del Manual de Clasificación Presupuestaria señala que los complementos específicos al personal permanente corresponden a la remuneración adicional al sueldo base del personal permanente por bonos específicos derivados de la emisión de decretos, acuerdos, suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo y otras disposiciones legales a burócratas. Un tema importante que, como bien decíamos, estaremos dando cobertura completa y por supuesto que también amanecíamos el miércoles con sorpresa porque según lo que dicen los analistas, los diputados lo hacían, la aprobación, por supuesto, de una manera un tanto sospechosa. Y mediante las mociones de sorpresa presentadas durante la plenaria del miércoles, el Congreso precisamente aprobaba las reformas al Código Penal para eximir la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos y de este financiamiento electoral ilícito y aumentaba a 10 años de prisión las penas que pueden ser conmutables, es decir, pagarlas en lugar de ir a prisión. Esta nueva maniobra de los diputados se dio una plenaria realizada después de la sesión solemne para conmemorar el aniversario número 196 de la independencia de nuestro país, a la que sí asistía el presidente Jimmy Morales. Aún no finalizaba esta sesión solemne cuando empezaba a circular en el Pleno la reforma al delito del financiamiento electoral ilícito. Los puntos del orden del día empezaban a ser discutidos cuando, de manera sorpresiva, varios diputados presentaron una moción para alterar la agenda. Otros parlamentarios desconocían el contenido de esta propuesta y se trataba del proyecto para suavizar el delito de financiamiento electoral ilícito de los partidos políticos. Los firmantes de la iniciativa fueron los diputados Javier Hernández de FC Nación, Orlando Blanco de la UNE, Alejandro Carrillo de Movimiento Reformador y Delia Bach de Alianza Ciudadana. Esta iniciativa fue aprobada en un único debate al ser admitida como de urgencia nacional. Los 107 diputados votaron a favor y son 19 en contra. Con esta reforma, el mandatario Jimmy Morales prácticamente, dicen, fue salvado por el Congreso de la investigación al no retirarle la inmunidad, mientras que Blanco y Villate enfrentan un proceso de antejuicio al que ya le dieron el trámite por parte de la Corte Suprema de Justicia y designaba a los jueces pesquisidores. Los diputados quitaron la responsabilidad de este delito a los secretarios generales de los partidos políticos y ahora el responsable legal será el contador de las organizaciones. Esta reforma también limita a que únicamente el Tribunal Supremo Electoral podrá denunciar penalmente el financiamiento electoral no reportado. Y con esta noticia, sin duda alguna, hay un repudio por parte de todos los guatemaltecos y por parte de todos los ciudadanos. Cuando nos enterábamos de esta noticia, también muchos ya corrían a manifestar y a realizar sus protestas frente al Congreso y sin duda los sectores sociales que repudiaban a los congresistas que aprobaron esta reforma para blindar las figuras públicas frente al delito del financiamiento ilícito, incluida y que con facilidad no haya cárcel para el cumplimiento de las condenas por delitos menores de 10 años y que sin duda puede favorecer a varios presos. Precisamente el presidente Jimmy Morales fue señalado de financiamiento electoral ilícito por una investigación del Ministerio Público y también de la CICIG sobre la campaña del FSN Nación en el 2015. El secretario general del partido UNE, Orlando Blanco, y el diputado Roberto Villate, exsecretario general del LÍDER, también son asociados a este delito. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, publicó un tuit con una declaración reciente de su director, Iván Velázquez. Las mafias son poderosas, tienen capacidad de daño, pueden hacer cualquier cosa, se resiste a desaparecer. Y recordó que el pecado original de este país es el financiamiento electoral ilícito. Por su parte, el superintendente de Administración Tributaria, ASAT, Juan Solórzano Fopa, señalaba que lo hecho por los legisladores va a permitir liberar a todos los precios por hurto, robo agravado y también, por tanto, esta era una noticia y una
acción bastante grave. El embajador saliente de los Estados Unidos, Todd Robinson, calificaba de vergüenza lo acontecido en el legislativo, así como muchos guatemaltecos que salían desde anoche a protestar. Por su parte, la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, Lenina García, también mostraba su descontento, escribiendo en sus redes sociales: vergüenza nacional. Ante las polémicas reformas aprobadas, el abogado Alfonso Carrillo y la activista Helen Mack presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para anular los 105 votos que permitieron al presidente Jimmy Morales mantener su inmunidad. Y por supuesto que nosotros queremos conocer cuál es su opinión, qué es lo que usted piensa como guatemalteco, y queremos que sea a través de las redes sociales, que estamos conectados desde muy temprano y lanzándole una pregunta importante. ¿Cree que se deben vetar las reformas aprobadas por el Congreso de la República? Las respuestas son sí o no, y lo invitamos a que también utilice el hashtag BLN Pacto Reformas y que se manifieste también a través de las redes sociales. Estaremos nosotros esperando estos comentarios, y también ahora cambiamos la página. Es importante hablar del plano internacional. Es sin duda alguna el huracán Irma, que también tenía bastantes noticias que tenemos que repasar sobre lo que ha dejado y las consecuencias de este terrible huracán que azotaba el sureste de los Estados Unidos. 3 días después de azotar como potente huracán el sureste de los Estados Unidos y considerado el más fuerte en los últimos 100 años, el miércoles 6 ancianos fallecieron en una residencia de retiro por problemas derivados de la falta de electricidad. Tomás Sánchez, jefe de la policía de Hollywood, Florida, señaló: a este momento hemos evacuado a 115 pacientes a otros asilos, tenemos otros pacientes en cuidados intensivos y ahora el edificio ha sido clausurado. Estamos haciendo una investigación criminal adentro. Cabe señalar aquí que más de 4 millones de hogares y comercios todavía no tenían electricidad en Florida, en donde vive un gran número de jubilados, y son usuales las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y una sofocante humedad. Si estas víctimas fatales son agregadas oficialmente a la cifra de muertos por Irma, el balance provisional quedaría entonces de 18 en Florida y casi 40 en el Caribe. El gobierno estatal pidió a todos los servicios de emergencia verificar que las residencias de ancianos y los establecimientos de vida asistida son capaces de garantizar la seguridad, por supuesto, de sus residentes. Hay otros temas importantes y abarcamos también noticias de América del Sur, y nos vamos hasta Venezuela, porque los delegados importantes viajaron a República Dominicana para tener diálogos importantes sobre la oposición, junto con el tema de Nicolás Maduro. Los delegados de este gobierno viajaron el miércoles para poder platicar con el canciller de República Dominicana. Fue una invitación que hicimos tanto el presidente Zapatero como nosotros, en nombre del presidente Medina y del gobierno dominicano, a las partes envueltas en Venezuela. ¿Para qué? Para poder buscar una solución a la situación que atraviesa el hermano país de Venezuela. Representantes del gobierno aseguraron que las partes están cerca de llegar a un acuerdo para iniciar conversaciones. Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente, indicaba: la única vía para Venezuela es el diálogo y es la paz. No hay otra vía. No podemos permitir que las órdenes imperiales y los poderes fácticos impongan una agenda de violencia en Venezuela, una agenda de guerra. Aquí estamos con la bandera de la paz y la bandera del diálogo, y agradecemos que sea justamente en República Dominicana. Ni el canciller dominicano ni el expresidente Zapatero declararon a la prensa al término de las conversaciones, en las que también participaron el dirigente chavista Jorge Rodríguez y el diplomático Roy Chatterton, en representación del gobierno. También por su parte, Julio Borges, el presidente del Parlamento de mayoría opositora, advertía que un diálogo formal solo sería posible si el presidente Nicolás Maduro cumple las exigencias planteadas por la Mesa de la Unidad Democrática y si hay acompañamiento internacional. Esta alianza habría sido anunciada el martes, que sus representantes se iban a reunir con el presidente dominicano Danilo Medina. Y sin duda nosotros estaremos muy pendientes acerca de este diálogo y sobre las repercusiones que tenga esta reunión en República Dominicana. Y por supuesto también tenemos a nuestro compañero Beto Cardona, quien se encuentra ya ubicado en un punto estratégico de la ciudad capital, para darnos a conocer entonces cómo amanece Guatemala tras la noticia de ayer miércoles, estas reformas que se hacen en el Congreso de la República. Tenemos entonces ya a Beto Cardona. Muy buenos días. Alberto, muy buenos días, ya podemos verte.
Compañeras, muy buenos días y muy buenos días a ustedes en el estudio central. Pues para esta mañana se tiene previsto pues una serie de manifestaciones que están iniciando a partir de las 9 de la mañana en los alrededores del Congreso de la República. Anoche una jornada de manifestaciones donde distintas organizaciones sociales como Usaques Pueblo, la Batucada del Pueblo, padres de familia, pues se acercaron a los alrededores del Congreso de la República a mostrar su inconformidad, su molestia ante las últimas decisiones de los diputados del Congreso de la República. Hoy les presentamos nuestra nota del día, cómo la comunidad internacional, como guatemaltecos que se encuentran ubicados en los Estados Unidos, pues también han mostrado su molestia ante estas decisiones de los diputados. Acá ellos han anunciado para estos días en los Estados Unidos, los guatemaltecos que se encuentran en diferentes estados, realizar también una serie de manifestaciones. En estos momentos me siento avergonzado de lo que ha hecho el Congreso Nacional de la República de Guatemala, dándole prácticamente carta blanca, pase verde a la impunidad de tantos políticos y que los diputados mismos se han autorrecetado impunidad para ser más corruptos. Le pido a todos los otros migrantes que nos unamos y tratemos de luchar para que hagamos una petición al Congreso de los Estados Unidos para que le remuevan las visas a todos los diputados del Congreso de Guatemala, incluyendo a todos los miembros del gabinete de Jimmy Morales, porque es un gobierno ilegítimo que tiene que ser removido inmediatamente para que regrese el Estado institucional del gobierno de Guatemala. Importante noticia, Beto. Nosotros estaremos muy atentas a lo que tú nos comentes y bueno, también desde anoche te veíamos dando una cobertura importante sobre esta noticia que sin duda alguna nos atañe a todos los guatemaltecos. Se daba ya la invitación desde ayer a precisamente manifestarse en frente del Congreso de la República y se mostraba ya muchísimo movimiento desde anoche, Beto. Así es, Crista, así es, Lorey. Pues anoche más de 500 personas de diferentes organizaciones sociales se presentaron a los alrededores del Congreso de la República. Para esta mañana, pues el congestionamiento vehicular también se verá afectado en el sector del centro histórico porque 9 de la mañana en punto han convocado de nuevo las organizaciones sociales. Se nos ha comentado de último momento que tanto estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de las diferentes facultades, Facultad de Derecho, de Ingeniería, de Ciencias Económicas, Ciencias de la Comunicación, de Agronomía, se estarán trasladando en algunos buses hacia el centro histórico. Los estudiantes de la Universidad Landívar también han anunciado que se estarán uniendo a estas manifestaciones. La Batucada del Pueblo de nuevo convoca a las 9 de la mañana. Es una manifestación pacífica. Se ha explicado que estas manifestaciones pues se estarán incrementando todo este día en repudio sobre estas decisiones que han decidido durante las últimas horas los diputados. Y este congestionamiento también se podrá estar incrementando debido a las actividades por las fiestas patrias, es decir, más de 20,000 antorchas son las que se estarán trasladando desde distintos puntos hacia el área del obelisco. 1 millón de personas son las que estarán pues participando en esta serie de actividades. Ya lo ha comentado el señor Amílcar Montejo, representante de la Municipalidad Capitalina, que hoy día jueves 14 de septiembre, es donde más se estará incrementando el congestionamiento vehicular por esta serie de actividades patrias, por las antorchas y también por la serie de manifestaciones y sobre todo porque hoy es muchas fechas de pago para muchos guatemaltecos. Usted tendrá que tener mucha paciencia, mucha precaución, manifestaciones en el centro histórico y actividades como parte de las fiestas patrias. 1 millón de personas se estarán trasladando hacia el obelisco, 20,000 antorchas y usted tendrá que tener, como repito, mucha precaución y mucha paciencia. También en el sector del centro histórico se ha comentado que se estarán trasladando elementos de la Policía Nacional Civil para resguardar tanto Palacio Nacional como el Congreso de la República y así evitar pues algún tipo de enfrentamientos o algún tipo de conato de peleas
entre las organizaciones sociales que se estarán trasladando hacia los alrededores del Congreso. Imágenes de mi compañero en cámara, Brian Blanco, soy Alberto Cardona. Con este tipo de información, Cristal Lorey, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchísimas gracias, Alberto. Estaremos muy pendientes al recorrido que harás por las calles de Guatemala en este jueves atípico, y a todos los guatemaltecos les recomendamos precisamente, si no tiene actividades importantes, si no tiene nada planificado para esta mañana, es preferible no salir. Realmente es un jueves bastante complicado en temas de tránsito, en temas también de coyuntura nacional, así que nosotros estaremos dándole cobertura. Acompáñenos desde muy temprano. Vamos a estar dándole información entonces acerca del movimiento que se vive en las calles, y como mencionaba Alberto Cardona, sí se va a esperar bastante congestionamiento, y además muchas personas van a recibir su pago para el resto de la jornada. Por lo tanto, le pedimos que se mantenga al tanto de la información. Y precisamente vamos a dar rápidamente un recorrido completo en las carreteras principales. Allí estamos viendo el kilómetro 9 de carretera El Salvador, ya de bajada para Vistahermosa y también para la carretera a El Salvador, que se mira bastante tranquilo por el momento, un poco de bruma, así que usted, si tiene que recorrer por esa área, está tranquilo. Y es así como se vive también entonces la calzada Roosevelt, otra de las arterias principales de nuestra ciudad capital. Entonces, entrando por San Lucas, entrando a la antigua Guatemala, rumbo hacia la zona 1, el anillo periférico y también el Trébol. Por lo tanto, este es el panorama que se vive entonces a esta hora de la mañana, y también la calle Martí. Importante también recorrer este lugar y este punto específico. Se ve bastante tranquilo por el momento. El tránsito está circulando y si usted necesita salir de casa, es un buen momento para hacerlo. 6 de la mañana con 5 minutos, nuevamente volvemos a ver entonces la calzada Roosevelt, que se mantiene con un tránsito bastante afluente, y por supuesto Cayala, vista que tenemos nosotros desde estas cámaras para Vistahermosa, también para Paseo Cayala y algunas otras regiones de Vistahermosa. Este es el panorama que podemos observar, bastante vacío. Pero también es importante recorrer lo que dice Prensa Libre en sus titulares esta mañana. Como decíamos, es un jueves atípico, un jueves lleno de información y de coyuntura nacional, con esta noticia sobre el Congreso de la República y el pacto de corrupción. Vamos a poner en pantalla la portada para que usted amanezca muy bien informado, por supuesto de la mano de Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Iniciamos este recorrido de información entonces en la portada de Prensa Libre. Miércoles negro, 107 diputados votan a favor de la impunidad. Sectores piden al presidente vetar cambios a Código Penal que favorecen a corruptos. Esta es la portada importante y nosotros, por supuesto, vamos a hacer un recorrido por las siguientes portadas y nos vamos a lo que dice el primer plano dentro de Prensa Libre. El presidente debe de reintegrar los 450,000 quetzales de bono. El mandatario ha recibido estos pagos extra por un decreto del Ministerio de la Defensa en los últimos 8 meses, y allí enlistan las diferentes transferencias que se han recibido al recorrido de este año. Seguimos entonces con la información. En actualidad, Morales agradece voto de diputados. Presidente, por segundo día consecutivo, se compara con general de la dictadura española y utiliza retórica nacionalista. Y una portada más que se habla sobre la Alianza por la Impunidad. Allí están los ponentes de la iniciativa. FSN Nación une El Reformador y Alianza Ciudadana con sus respectivos nombres de los diputados que estaban entonces hablando de este pacto de corrupción. La iniciativa era negociada durante la sesión solemne de la Independencia. Los diputados Hernández y Blanco, allí se ve en la fotografía que están conversando y sin duda hablando de este tema que atañe al Congreso de la República. Pero también esta mañana información del mundo. Tenemos que hablar entonces de lo que presentan las portadas internacionales, acompañados de Julio. Buenos días, Julio, ya estás aquí con nosotros acompañándonos con la información del mundo. Así es, muchísimas gracias, y la verdad es que hay muchísima información que dar acerca de las portadas internacionales, y por supuesto que vamos a ir dando una revisión. Iniciamos con Estados Unidos y el diario Las Américas, justamente este diario emitido en Miami este jueves 14 de septiembre, y el tema tiene que ver principalmente con las consecuencias del huracán Irma, y precisamente se habla de la crisis que se teme en distribución de gasolina. A pesar que el combustible está llegando a los puertos, muchas estaciones permanecen cerradas en toda la ciudad, y esto va a dificultar el transporte de dicho
elemento. Luego tenemos información acerca de la falta de electricidad que pone en riesgo la vida de ancianos y también afecta la actividad en las escuelas públicas. Sin embargo, estas se reactivarán a partir del próximo lunes. También habla de las consecuencias que han sido registradas en la tragedia en Los Cayos, precisamente una vez se hace el recuento de los daños del huracán en dicho lugar. Esto sería lo que menciona el diario Las Américas de Miami en Estados Unidos. Ahora también es momento de revisar el diario El Globo y precisamente hablamos de lo que sucede en Brasil y la portada, pues bueno, hace relación a la situación política de este lugar y menciona precisamente cómo Lula y Temer en la justicia y con el titular Crisis sin tregua. Y es que el juez Sergio Moro, el expresidente, ahora llama a Palocci calculador y simulador. Declaraciones también de este funcionario y menciona cómo en el Supremo Tribunal de Brasil el presidente pide la sospecha de Janot, pero esta es rechazada. Diario El Globo de Brasil. Revisamos ahora El Heraldo, justamente esta tercer portada internacional con la cual vemos la masiva respuesta a niños olvidados de la frontera. Se relaciona con la situación de los migrantes en Honduras y menciona cómo la INSEP se reúne de manera emergente para emprender acciones a favor de los hondureños. Las empresas privadas y ONGs preparan víveres, ropa y calzados y brigadas para todos los menores que se presentan también en situaciones adversas en la frontera. Esas serían las portadas internacionales a las cuales vamos nosotros a seguir ampliando información más adelante, pero por ahora continuamos con ustedes, Lorena y Crista. Muchas gracias, Julio. Importante noticia la que tú nos compartías esta mañana, pero también hay que hablar del clima, cómo amanecemos en cuanto a las temperaturas. Ya Lorena nos comenta. Tenemos que hablar, por supuesto, de las condiciones climáticas para el resto de esta jornada, pero también para el fin de semana, los próximos 4 días. Iniciamos entonces, donde tenemos bastante humedad en Guatemala, el ingreso de esta zona intertropical y un sistema de baja presión en la ciudad de Guatemala. Tendremos cielos nublados y en la mañana una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y vemos precisamente en pantalla este huracán José que se encuentra ubicado en el Caribe sin tocar tierra aún. Y estas son las condiciones donde se mantiene en categoría 1. Iniciamos también haciendo este recorrido por Guatemala, donde amanecemos con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, como a lo largo de estas últimas semanas, con un 100%, y los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 49 minutos. Estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 5 minutos. Tenemos información acerca de la fase lunar, una iluminación del 39.90% y por supuesto la recomendación del día. Es específicamente para automovilistas. Se están registrando varios derrumbes en carretera. Debido a esto se le aconseja tener mucha precaución, específicamente si usted se traslada al occidente de Guatemala o al departamento de Quiché y Sololá. Ya se han marcado bastantes áreas de emergencia, por lo tanto se le recomienda a los automovilistas que mantengan su precaución, y además las lluvias se van a mantener el resto de la jornada y también el resto de este fin de semana. 6:11 de la mañana y así de rápido ya llevamos un recorrido bastante completo. Rápidamente los titulares más relevantes de esta jornada. Vamos a una breve pausa, pero también regresamos con las noticias de Guatemala y el mundo. Regresamos con mucha más información y específicamente estos son los titulares para el resto de la jornada. Iniciamos.